Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Jorge y bueno, en este tutorial ya vamos a comenzar desde cero con la práctica para crear y conectarnos a bases de datos con PHP MySQL. Y bueno, pues en este video vamos a ver principalmente cómo se crea la base de datos antes de conectarnos, y vamos a ejecutar un código que ya tengo hecho de prueba para ver que sí se pueda conectar, que van a poder utilizar por si quieren practicar. Y bien, bueno, pues vamos a utilizar primeramente esas funciones desde PHP ya para conectarnos a la base de datos. La primera es MySQL Connect, que lo que hace es que se conecta al servidor con las bases de datos. La segunda es MySQL SelectDB, que elige la base de datos a la que nos queremos conectar, ya que en un mismo servidor pueden haber múltiples bases de datos. Luego vamos a utilizar MySQL Query, que hace la petición o la query, que es la instrucción ya en SQL donde vamos a manipular con código la información de la base de datos. Y finalmente con MySQL Result vamos a obtener los resultados que obtengamos después de hacer una petición o una query. Y bueno, pues comencemos. Voy a entrar aquí. Esta es mi máquina virtual con Linux, y aquí tengo el PHP que es el gestor de bases de datos que vamos a utilizar, de SAMP. Aquí tengo el SAMP abierto, nomás se van a PHP y les aparece esta ventana. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Yo voy a crear una base de datos que se llama práctica. La crean aquí. Ay, se me olvidaba, si lo tienen en inglés, nada más aquí abajo donde dice interfaz o interface en inglés, seleccionan aquí el idioma, lo colocan en español para que no tengan inconvenientes por el inglés. Pero bueno, colocan aquí crear nueva base de datos, colocan práctica y colocamos en el botón crear. Y ya creamos nuestra base de datos. Pero las bases de datos funcionan con tablas. Una base de datos contiene múltiples tablas en las cuales podemos tener diferente información, y que vamos a nosotros a crear lo que son columnas. Pero primero creamos la tabla. Yo voy a crear la tabla 1. Ese va a ser el nombre de mi tabla. Y con dos campos, o sea, dos columnas. Y le doy clic en continuar. Bien, ahora vamos a elegir en esos campos qué clase de información vamos a guardar. Yo quiero que, por ejemplo, mi primer campo se llame ID, que va a ser un identificador, y el segundo campo va a ser el nombre. Va a ser un nombre, nada más va a ser ID y un nombre. Y voy a colocar el tipo de información que van a tener. El ID va a ser un número normal de tipo integer. Le coloco en longitud de valores, vamos a colocarle 10. Y el nombre también voy a elegir varchar, que es como texto. Yo elijo varchar porque pues es más eficiente. Según lo que he practicado, me ha funcionado mucho mejor que tipo text, así que recomiendo varchar para que luego no tengan problemas. Y colocan la longitud. Yo voy a colocar 10, ustedes pueden colocar más. Bueno, luego también vamos a colocar que cada tabla tiene que tener un índice. Vamos a decir que va a ser el ID, va a ser el índice primario, y el nombre lo podemos dejar normal, ya no tenemos que cambiar nada más. Eso nada más para una práctica, vamos a dejarlo así. Todo lo demás lo dejan igual por ahora. Y para grabar, para ya terminar con la creación, colocan en grabar. Si colocan continuar, se va a añadir otro campo, así que no coloquen continuar, coloquen grabar. Damos clic y ya tenemos que la tabla 1 en práctica, que es la base de datos, ya se ha creado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a colocar, por ejemplo, unos datos de prueba, una información de prueba. Nos vamos a donde dice insertar, y aquí vamos a insertar valores a nuestra tabla, o sea, información. Voy a colocar el ID número 1 y voy a colocar en un nombre, por ejemplo, mi nombre, voy a colocar Jorge. Y vamos a colocar acá, vamos a colocar ID, por ejemplo, 2, y voy a colocar el nombre Simin, por decir algo. Le damos clic en continuar. Y bien, bueno, pues ya hemos insertado unos datos. Ese es el resultado de nuestra operación. Para ver, nos vamos aquí a la izquierda donde dice tabla 1, que aquí van a aparecer nuestras tablas.
Y aquí vemos la información. Ya hemos insertado dos filas en nuestra tabla que se llama tabla 1. La primera fila dice ID1 y tiene mi nombre, que es Jorge, y la segunda tiene ID2 y se llama Simin. Entonces ya hemos creado una base de datos que se llama práctica, con una tabla que es la tabla 1, y le hemos colocado información, todo a partir de PHP-MyAdmin. Y ahora lo que tenemos que hacer antes de conectarnos a la base de datos es crear un usuario con el cual vamos a poder acceder. Para eso nos vamos acá a donde dice práctica, nos vamos a donde dice privilegios, acá a la derecha, privilegios. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos usuarios por default que ya vienen predeterminados. Nosotros vamos a agregar uno nuevo. Voy a poner, por ejemplo, el nombre de usuario Simin. El servidor va a ser el local, va a ser el localhost porque es en mi propia máquina, de manera que este tiene que ser el servidor. No le voy a poner contraseña, vamos a dejarlo sin contraseña para que pues sea más fácil, y vamos a darle todos los privilegios en la base de datos práctica, de manera que vamos a poder hacer todas las funciones que nos permita hacer PHP MySQL. Privilegios globales, vamos a ponerle aquí en marcar todos, y finalmente le colocamos en continuar. Y bien, ya hemos agregado nuestro nuevo usuario. Entonces ya creamos nuestra base de datos práctica, que está aquí, es la base de datos. Nosotros creamos la base de datos práctica, creamos un usuario que es el Simin, que es este que está aquí, y aquí lo podemos ver. Y que concedemos a... ok, esto ya debería de funcionar. Bien, entonces pues ya que tenemos todo listo, ahora lo que nos queda, vamos a probar el código. En este código lo que tengo es, pues básicamente es una conexión SQL, donde ya el rellenado con los campos. MySQL Connect lleva lo que son básicamente dos campos: el servidor, el nombre de usuario, y si en caso de que llevara password colocaría una coma, y aquí entre comillas colocaría el password, pero en este caso no lo voy a utilizar. También luego la selección de la base de datos, que es la base de datos práctica. Luego más adelante voy a explicar esto en otro video, ahorita únicamente es para ver que si funciona la creación de base de datos. Una query en SQL, que es, voy a seleccionar el nombre de la tabla 1, donde id es igual a 1. En ese caso el resultado debería ser Jorge. Y finalmente vamos a guardar el resultado y lo vamos a mostrar, y luego se cierra la conexión a base de datos. Entonces corremos el programa y aquí tenemos que hemos recuperado mi nombre de la tabla 1, donde el id vale 1. Hemos obtenido el nombre, y pues ya vemos que aquí empieza a poner interesante, porque ya empezamos a ver cómo funciona esto de las bases de datos. Y bueno, pues este tutorial fue más que nada para ver cómo funciona, cómo se crea la base de datos, porque pues luego mucha gente quiere simplemente entrar directamente a ver cómo se hace la conexión, pero pues hay que tener en cuenta que primero hay que crear una base de datos. Entonces esto fue para eso. En el próximo video ya voy a explicar más a fondo este código, lo voy a hacer desde cero para que puedan comprender cómo va funcionando. Y pues si tienen cualquier duda, pues pueden dejar comentarios. Y pues asimismo voy a dejar en mi página web, acabo de poner una sección de PHP y MySQL en la sección de cursos, donde voy a estar colocando todos estos videos, y adicionalmente más información relacionada para que puedan pues consultar esto y pues aprender un poco más acerca de PHP y MySQL. Entonces pues si quieren, pues los invito a visitar también mi página y a suscribirse para que estén más pendientes de los próximos videos que voy a colocar relacionado con esto de las bases de datos y con lo que es PHP y MySQL. Bueno, pues espero que este video les haya servido de algo. En el próximo video ya veremos el código de la conexión, ya para no ver lo de creación de bases de datos, y vamos a irnos directamente a ver cómo se obtiene información y cómo podemos manipular la información de la base de datos.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.